hoy un ciclo de 4 conferencias titulado Las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio. Este ciclo lo hacemos en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, con la que hemos contado ya en otras ocasiones. Ahora hemos dado un paso más, ya que los alumnos de grado y de máster que han querido matricularse en este ciclo tendrán un reconocimiento en forma de créditos. Así que damos la bienvenida a todos los alumnos que nos acompañan esta tarde. Estamos encantados, la asociación, de que nos acompañéis, de que estéis aquí y que espero que no solo vengáis hoy y el resto de las conferencias, sino que vengáis a conocer y a vivir el museo. Así que damos la especial bienvenida a ellos junto con todos vosotros y voy a dar las gracias a mi compañero de mesa, Jesús Molero García, que es el director académico del Vicerrectorado de Estudiantes, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha de Historia Medieval y es codirector del Conjunto Arqueológico Castillo de la Estrella de Montiel, por todas las facilidades y toda la colaboración y todos los trámites para realizar este ciclo, así como al director del museo, a José Ignacio de la Torre, que siempre nos ayuda en las actividades que proponemos y que realizamos. Así que le doy la palabra a Jesús para que nos presente a nuestro conferenciante de esta tarde. Muy bien. Gracias. Bueno, pues gracias, Beatriz, por esta presentación y sobre todo pues, por la iniciativa, ¿no?, que tuvisteis, tanto el director del museo, Ignacio, como tú, de que tuviéramos una línea de colaboración, que espero que no sea la primera, sino que en el futuro podamos hacer más cosas, entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Asociación de Amigos del Museo, asociación pues, que me honro en pertenecer, ¿no? Y bueno, pues estoy aquí encantado, ¿no?, de inaugurar este ciclo de conferencias, que es un ciclo donde vamos a aunar lo viejo y lo nuevo, ¿no?, lo viejo, las piedras, la arqueología, que es ese tema que tanto nos apasiona, yo creo que a todos los que estamos aquí, y por supuesto las nuevas tecnologías, que sin ellas, pues desde luego no podíamos haber avanzado tanto, ¿no?, en lo que es la investigación, pero no solamente la investigación, sino también la difusión, ¿no?, de ese patrimonio cultural, ¿no?, en sentido amplio, ¿no?, fundamentalmente el arqueológico, que es al que yo más me dedico, pero bueno, todo el patrimonio. Desde el punto de vista organizativo, pues simplemente recordar a los estudiantes que están aquí, que también les agradezco que hayan tenido a bien apuntarse a este ciclo, que para conseguir ese medio crédito, que yo estoy convencido que su asistencia aquí es por otros motivos, no por ese medio crédito que muchas veces pues, no les hace falta, ¿no? Están aquí por interés, evidentemente, académico y para poder conocer, ¿no?, de primera mano lo que se está haciendo hoy en día, ¿no?, en el tema de las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio. Bueno, como digo, desde el punto de vista organizativo, simplemente pues, al final de cada conferencia, de cada jueves, pues tendréis que firmar en unas hojas, ¿no?, está allí pues, Lidia Lastra, que es antigua alumna, que está haciendo máster ahora mismo y es becaria de investigación en el área de historia medieval actualmente. Tendréis que firmar y ya está, ¿no?, y conseguiréis ese diploma y ese crédito. La bienvenida, por supuesto, al resto del público, ¿no? Sé que hay alumnos de la José Saramago, público interesado por estos temas, miembros de la asociación, por supuesto. Y bueno, lo que me toca, lógicamente, es presentar al conferenciante, ¿no?, que yo creo que la mayoría de la gente que está aquí conoce mi relación personal y profesional con David Gallego. David Gallego fue alumno mío hace muchos años, ¿no?, tantos que ya no quiero acordarme, ¿no? Hace muchos años fue alumno mío, como digo, y luego pues inició su carrera profesional como arqueólogo. Ha trabajado en algunas de las empresas de arqueología más potentes de la región, tanto aquí en la provincia como en Cuenca, por ejemplo. Y luego pues, se ha dedicado a la arqueología profesional con su propia empresa, ¿no?, como profesional autónomo, ¿no? Se ha dedicado a esa labor, pero también, ¿no?, quiso dedicar
pues su tiempo a la investigación, ¿no? Y la investigación, desde luego, ha dado sus frutos de muchas maneras. La más importante de todas es la tesis doctoral que tuve el honor de dirigir y que culminó con un éxito brillantísimo, ¿no? Tuvo sobresaliente cum laude. Su tesis era sobre las fortificaciones del campo de Montiel, tanto en época andalusí como en época cristiana. Y a partir de ahí, pues, no solamente la tesis, sino muchísimas publicaciones, asistencia a congresos, actividad también de dirección de proyectos de investigación arqueológica, que normalmente pues, vamos los dos, ¿no? En tándem, también con Cristina Peña, no me olvido, perdón, de Cristina, nuestra conservadora restauradora, ¿no? Que también dirige los proyectos formamos ese equipo. Hemos trabajado en Montiel fundamentalmente, llevamos 10 años, ¿no? Investigando, excavando, musealizando el conjunto arqueológico de Castilla de la Estrella, pero no solamente en este lugar, en muchos sitios, ¿no? En Inglés, hemos tenido también 2 proyectos de investigación de la Junta de Comunidades para excavar allí, en el Castillo de Santa María de Guadiana, en la Masía de Alba, en el Castillo de Rochafrida. Él ha dirigido también proyectos de intervención arqueológica en la muralla de Toledo, por poner solamente un caso. Actualmente tenemos un proyecto en un castillo muy interesante en la provincia de Huelva, ¿no? Un castillo hospitalario, el Castillo de Torres, en la frontera con Portugal. En fin, los nuestros son los castillos, los nuestros son las órdenes militares, ¿no? No en vano, él es socio fundador, ¿no? del equipo de arqueología de las órdenes militares aquí en la UCLM, y eso nos ha permitido, pues, bueno, ir ensanchando el grupo. Algunos de los miembros de ese grupo van a venir aquí también, ¿no? a hablarles de sus actividades y de sus proyectos. Tener, como digo, alumnos interesados que vienen los veranos a excavar con nosotros y espero poder crear escuela, ahora él ya como docente, porque actualmente David es profesor aquí con nosotros en la Universidad de Castilla-La Mancha, y desde luego es algo que me satisface mucho decirlo en público, porque la universidad se enriquece muchísimo, ¿no? con todo ese bagaje profesional de casi 20 años, ¿no? En la arqueología y de investigación, pues yo creo que casi los mismos. Bueno, las nuevas tecnologías, y ya termino. Las nuevas tecnologías han estado en la mochila de David Gallego casi desde sus inicios, ¿no? Porque teníamos claro que no podemos investigar hoy en día sin tener en cuenta esos recursos que nos ofrece la ciencia, ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con la documentación, ¿no? Documentación fundamentalmente gráfica, que eso se ha avanzado muchísimo. Hoy en día prácticamente nadie ya dibuja como antiguamente hacíamos, ¿no? Con la cinta métrica, con el flexómetro, con el papel milimetrado, sino que tenemos buenas fotogrametrías que nos permiten pues poder tener una precisión pues tremenda, ¿no? Lo que es el dibujo de campo, pero no solamente eso, ¿no? Hace unos años David publicó junto con otros compañeros pues, un trabajo que es de los más citados en la prestigiosa revista AR, de arqueología virtual, sobre la fotogrametría a partir de drones. Hoy en día todo el mundo utiliza el dron en las excavaciones arqueológicas. Bueno, no sé si fuimos pioneros, pero de los primeros, ¿no? Que estuvimos apostando por este medio. Y de ahí pues todo lo demás que vamos a ir viendo durante estos días, ¿no? Desde el láser, las recreaciones virtuales, que son tan preciosas, ¿no? como pueden ver aquí en este magnífico Castillo de Salvatierra, que también hemos participado en este proyecto tan bonito, David y yo, en fin. Yo solamente quiero pues, recomendarles que asistan a todas las conferencias, ¿no? Agradecer de nuevo su presencia aquí, por supuesto a David Gallego, agradecerle también que haya tenido pues, a bien, ¿no? A aceptar nuestra invitación. Y por mi parte no tengo nada más que decir, sino darle la palabra a él, me situaré en el público para intentar disfrutar de las imágenes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, por dar las gracias a la Asociación de Amigos del Museo y de la Asociación de la Merced por tener a bien haberme invitado.
animado a los alumnos que vinieran muchas veces y hoy estar aquí arriba pues es muy satisfactorio. Pues muchas gracias a Beatriz, Nacho, Honores, que también lo tengo por aquí, dar las gracias y bueno, también obviamente dar las gracias a mi casa, la Universidad de Castilla-La Mancha, pero donde hemos podido colaborar y que hacemos algo que desde la universidad últimamente se nos demanda y que es muy necesario, que es sacar la universidad fuera de la universidad. Estamos todos aquí en Ciudad Real, pero parece que tenemos una frontera que a veces no sabemos lo que hacemos en la universidad unos y otros con el gran público. Bueno, a mí me ha tocado abrir la lata, como se dice realmente, y mi ponencia no es exactamente sobre una tecnología como va a ser la del resto de mis compañeros, como podrán ver, que son especialistas en cada uno de esos elementos. Yo vengo a contarles un poco el bagaje del uso de estas nuevas tecnologías y sobre todo ¿para qué las usamos? Que parece una cosa, fotogrametría, creaciones, no sé qué, no sé cuántas, pero ¿para qué vale? En nuestro día a día, ¿quién nos aporta? ¿Qué nos dejan de aportar? Y yo quiero dejarles un recorrido, principalmente usando solo documentación de nuestros proyectos. Voy a haberles traído de los proyectos, son muy interesantes, pero quiero contarles nuestro día a día y nuestros sinsabores a veces y nuestras alegrías usando esta tecnología, porque no todo es bueno a veces en la tecnología, como todos ustedes saben. Obviamente, esta es la primera pregunta que nos debemos contestar y que a mí, y lo hemos hablado muchas veces, me preocupa mucho. A veces tenemos el problema de que la tecnología, y lo repiten mucho en muchos proyectos, parece que trabajamos para hacer un 3D, parece que trabajamos para hacer una fotogrametría, qué bonita, pero eso no deja de ser una herramienta para algo fundamental que es hacer historia. Lo demás es fuegos artificiales y demás. Las nuevas tecnologías en el patrimonio valen para hacer historia. Lo demás podemos lucirlo de mil maneras. Y es un problema que vamos teniendo porque a veces hay proyectos que solo se enfocan y no tienen un contenido y no encontramos la trascendencia, el análisis histórico. Entonces, habéis gastado 10.000 euros en hacer una fotografía de un castillo o de un proyecto. ¿Y luego qué? No tenemos nada. Obviamente venimos de sitios y hemos aprendido de gente que ha mamado el campo, que es lo que nos ha interesado. Esto, ya hace unos añitos de que Simón Timmerwiller pues trabajaba en el campo, todos lo hemos leído, hemos trabajado con él. Estas imágenes no hace tantos, son años 80, de cómo trabajamos los yacimientos, o quizá usó, como decía el profesor Molero, pues de trabajos recientemente de dibujar con cinta métrica, flexómetro, escalímetro y hemos aprendido a hacerlo. Y eso, sí, teníamos nuestros errores, pues quizás de escala, podemos tener errores de subjetividad, pero hacía que conociéramos el yacimiento mucho más que ir a hacer una fotogrametría y volvernos por la tarde a casa. Y eso sí. Y todos hemos aprendido en ese sentido. Estos son los primeros dibujos de milimetrados de Montiel, que ojo lo que me ha costado encontrarlos. Pero todavía los tenemos, no hace tanto. Estos dibujos son de 2012. Que empezábamos a dibujar en milimetrado, estábamos con nuestros primeros croquis a partir de esos milimetrados, con nuestras cotas de los dibujos y demás, pero claro, empezábamos a entender que estos grandes yacimientos, la tecnología tenía ya mucho que aportarnos, y ahora hay que empezar a utilizarla. Y en este sentido nosotros en Montiel y en el equipo que estamos tuvimos la suerte de contar con dos grandes personas como son Antonio Gómez y Juan Ángel Luis Sabina, que se preocupaban por ello. Que desde el primer momento supieron adaptar estas nuevas tecnologías a los yacimientos. Además, empezamos en plena crisis, bueno, parece que no hemos salido de la crisis todavía, hace 10 años, pero bueno, empezamos en un momento que no teníamos muchos recursos, pero lo que sí teníamos eran muchos profesionales trabajando y que veníamos todos de trabajar de empresas, de grandes obras y de una experiencia muy positiva en la arqueología. Y ahí mezclamos un poco, se creó una sinergia y nos permitió avanzar muy rápidamente en la documentación. Por ponerle algunos ejemplos, aunque ahora ya empezaremos con las nuevas tecnologías actuales, esto fue un primer intento que hicimos, que fue a través de tirar cuerdas a 1 metro y haciendo fotos y rectificándolas, para poder dibujar en plano. Esto le estoy hablando del año 2011. A partir de ahí íbamos creando unas cuadrículas, rectificábamos fotos con unos programas y íbamos creando las primeras ortofotos con las que podíamos trabajar, tanto en planta como en alzado. Estas son las primeras fotos rectificadas, planas, del castillo de Montiel en 2011, que ahora, claro,
son 12, 13 ya, son unos poquitos años que parece que las nuevas tecnologías todo el mundo están ahí, pero bueno, cuando empezábamos con esto era muy difícil trabajar, pero nos vino muy bien para aprender a usarlas. O incluso esta primera reconstrucción, primera ortofoto y reconstrucción virtual en 3D desde el año 2012. Así que la tecnología ha avanzado muy rápido, pero nosotros prácticamente desde el minuto 1 en Montiel hemos desarrollado todo el proyecto basado en las nuevas tecnologías. O esta ortofoto con el dron de 2013. Ya pudimos sacar los primeros alzados. La verdad que a mí, por mi preocupación y por mi especialidad, bueno, si no me conozcan, yo sobre todo me dedico al estudio de fortificación y sobre todo a arqueología de la arquitectura, que dedicaré un pequeño apartado a contárselo. Me preocupaba tener buenos alzados, tener buenas ortofotos para poder trabajar en estos yacimientos. Por esto le estoy hablando, esta ortofoto es de 2013. A partir de ahí, pues es una vorágine esto de las nuevas tecnologías, muchos ordenadores, los cacharros siempre a la última, y a veces uno va estresado con esto de las nuevas tecnologías. Pero bueno, yo sí que me he permitido, y tanto teniéndoles a ustedes como teniendo alumnos, pues de dar mi impresión sobre qué ventajas y desventajas tiene el uso de las nuevas tecnologías en el patrimonio. Creo que empezando yo como ponente, pues debía por lo menos hacer mi reflexión. Ustedes pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero yo es lo que he ido viendo a lo largo de los años. Obviamente, tenemos una ventaja que es la rapidez y la precisión en documentar el patrimonio. En un día nos podemos levantar un castillo, una muralla. Tenemos toda la documentación rápidamente. Que esto, por ejemplo, cuando trabajamos en obra, pues es muy interesante hacer esta documentación en un día porque si tiene que librarse un tramo de ave, cualquier elemento, es muy interesante. O rápidamente porque a veces estamos excavando cosas muy deleznables que se van a perder en el tiempo. Y esto nos permite con la fotogrametría rápidamente, con el láser escáner o con cualquier otra herramienta lo podemos hacer. También generamos un registro de datos inmenso. Yo les puedo garantizar que tenemos documentación de nuestros proyectos que no vamos a ser capaces de generar en varios años y de interpretar. Pero como nos pasa a nosotros, les pasa a los otros compañeros que dirigen grandes proyectos. Avanza muy rápido la documentación, ello nos permite trabajar más rápido y generar mayor volumen de datos. Lo que piensen ustedes que podemos gastar un disco duro de 2-3 teras por campaña Montiel o Nuclees, porque esta documentación exige eso, cámaras cada vez más potentes, drones cada vez más potentes, una ortofoto de un láser escáner, como verán ustedes, puede pesar en torno a 10 gigas en algún caso, un plano que nos hace que tengamos que trabajar con todos esos elementos. Obviamente también nos permite compartir y trabajar en equipo muy rápido. Esto es una ventaja porque rápidamente se sube la documentación a la nube y podemos tener equipos que son muy amplios, que trabajamos cada uno quizás en nuestro apartado y que podemos trabajar de forma muy rápida con toda esta documentación. Y además, algo muy interesante, estas nuevas tecnologías, sobre todo por la gente que los empieza a usar, cada vez son más fáciles de usar, sobre todo las más típicas, fotogrametría, la reconstrucción virtual. Hay una gran cantidad de cursos que sobre todo los alumnos aprenden rápido, unos llegan más, otros llegan menos. Hay gente que es más especialista, como nuestro compañero Jaime García Compintero, Juan Torrejón, que lo tenemos aquí, que son figuras de la reconstrucción virtual, bendita paciencia tienen. Pero es unas tecnologías que se pueden aprender con cierta facilidad si tenemos unos buenos equipos y buenos profesionales que nos enseñen. Y obviamente algo fundamental, la democratización del conocimiento. A día de hoy podemos acceder a modelos 3D de castillo, podemos acceder, pues como ahora vemos en las conferencias grabadas que rápidamente está en la nube y demás, o sea que podemos trabajar con todos estos elementos. Quizás, pero estas ventajas que les nombro, creo que también tienen una serie de desventajas de las que tenemos que ser conscientes y que sobre todo quiero incidir de cara a los alumnos que tenemos hoy aquí. Obviamente, la rapidez de la documentación del patrimonio nos lleva al necesario trabajo en el campo, en el monumento. Corremos mucho y no entendemos nuestros yacimientos. Y a veces se ve que nos falta, como diría mi querido amigo Honorio, que lo tengo aquí delante, mamar la tierra del campo. Y eso se nota mucho. Falta mucho trabajo de campo, a veces por esta precipitación. Obviamente, lo que les comentaba antes, hay una gran incapacidad para gestionar los datos mediante la reflexión y el análisis histórico. Tenemos muchos datos, pero muy pocos análisis desde el punto de vista histórico. Y esto se nos quedan cojos la mayor parte de los proyectos. Está muy bien que tengamos una trillogésima parte de fotos, 20 gigas, 30 gigas, y no sabemos
qué lugar ocupa nuestro yacimiento en el territorio. No conocemos qué paralelos tiene nuestra muralla. No tenemos ese dato. Pero sí, está precioso el panel que hemos hecho y hemos puesto, pero no conocemos realmente el sitio. Obviamente, funcionar con grandes equipos, trabajar con reuniones virtuales está genial, pero se pierde calor humano que hace que muchas veces los proyectos hagan que tiren para adelante. Una buena reunión, a veces, avanza mucho más trabajo que reuniéndote 20 veces por internet. Y a veces algo que a mí me preocupa mucho y que los alumnos a los que he podido dirigir trabajo fin de máster o trabajo fin de grado o con los que trabajo y les enseño que trabajan con nosotros es que están locos por aprender nuevas tecnologías, pero no saben, por ejemplo, excavar, no saben lo que es una estratigrafía de un yacimiento, no saben clasificar cerámica o no saben dibujar. Como bien decía, también tengo que volver a citar a Honorio, está muy bien que sepamos hacer 3D, pero si no sabemos leer, no sabemos estratigrafía, no conocemos nuestro entorno, no sabemos arqueología y no conocemos el monumento. Y obviamente la democratización del conocimiento está muy bien, pero el problema es cuando tenemos un gran abanico para leer, para consultar trabajos 3D y demás, también tendemos a que tanta variedad a veces vamos a cosas que a veces no son las mejores o que están equivocadas y que bueno, que les voy a contar de las fake news, de desastres monumentales que leemos o vídeos que vemos, o sea que la gran variedad a veces no es tampoco lo mejor. Bueno, quitándome ya de esto, pero bueno, me parecía necesario hacerlo, les voy a empezar a enseñar, pues como les digo, muchas fotos de muchas cosas que vamos haciendo. Algunos principales usos, no les voy a hablar de todos porque es imposible, pero algunos de los principales usos con los que trabajamos es, por ejemplo, la fotogrametría, que ahora explicaremos, sobre todo la documentación 3D a través de la fotografía. El láser escáner, que es muy similar, pero a través de un láser que es mucho más preciso. Fotografías térmicas, que como verán ustedes son muy necesarias, tanto para trabajar dentro de edificios como campos de batalla. Obviamente los SIG, los famosos SIG, para elaborar mapas, estudios de territorio, análisis de visibilidad, que como verán ustedes para nosotros es muy necesario, o para los trabajos, por ejemplo, en campos de batalla que nosotros trabajamos desde hace unos años con mucha intensidad. Obviamente los trabajos con equipos electromagnéticos, con georradar, los LIDA, la detección manual, etcétera, verán ustedes. La arqueología de la arquitectura, que si Carandini o alguno biólogo me vieran cómo meterla en esta charla, se tirarían de los pelos, pero es que la gente no sabe usarla todavía. Y es un problema que tenemos. Tenemos proyectos sobre murallas, sobre castillos y demás, que no hacen un estudio estratigráfico de parámetros. Estudian un muro, lo leen, pero no lo comprenden. Y a veces tenemos problemas en la conservación y la compresión de los edificios. Yo sobre todo me voy a centrar en enseñarles las nuevas tecnologías que usamos desde el punto de vista analítico. Obviamente la arqueología virtual, sobre la que yo les daré unas pinceladas, porque detrás vendrá mi compañero Jaime García Carpintero, que dedicará toda su sesión a hablar de ella. Y luego estudios arqueométricos, estudios de materiales, estudios de alimentación, estudios de ADN, todo lo que ustedes puedan pensar, los usamos en arqueología y en patrimonio. La arqueología es una ciencia que bebe de otras ciencias y la adapta para trabajar. Y nosotros pues hacemos un poquito de todo. Pero bueno, eso se lo cito porque no me dará tiempo entrar en ellos. Bueno, entrando ya en la foto, que a ustedes lo que les va a resultar más visual, pues les voy a hablar un poquito empezando por la fotogrametría. Pues ahí tiene una imagen de las últimas campañas en Montiel, que para nosotros ha sido fundamental, sobre todo en trabajar en estos sitios tan complejos, tan inaccesibles, pues tanto la fotogrametría terrestre como por dron, como verán ahora ustedes, pues nos ha facilitado mucho el trabajo. Obviamente la fotogrametría, para que se queden solo con un dato, al final es una técnica que nos permite restituir un objeto arquitectónico con su geometría y a través de fotografía. Al final es combinar tres técnicas: la óptica, la fotografía y las matemáticas. Todo esto resulta muy complejo, pero al final es saber hacer las fotos en el campo y saber manejar los programas para crear estos modelos. Se resume totalmente en esto. Antiguamente pues teníamos que trabajar con otros programas, que teníamos que ir uniendo fotos a través de enlaces, de puntos, y era más complejo. Pero ahora la verdad es que son muy sencillos. Aquí ven algunos de los trabajos que hemos realizado. Aquí ven uno de los drones volando en el entorno de la Catedral de Toledo. No le voy a entrar en la parte técnica, pero bueno, lo importante es, y sobre todo también de cara a los alumnos, es que la fotogrametría tiene
una serie de elementos que son muy fáciles de reconocer. Las imágenes, cuando hacemos una fotogrametría, este patio podríamos hacerlo prácticamente con un móvil. La fotogrametría ya ha salido de ese bucle de grandes equipos, un móvil para muchas cosas es suficiente. Lo único que tenemos que hacer muchas fotos es que se solapen unas con otras, que la luz no choque, que una luz sea homogénea, que podamos hacer las fotos que las pueda captar bien, que no tengamos trepidación, que es decir, fotos movidas, y que no nos dé la luz del sol. Esto es como toda la vida, prácticamente que no nos dé la luz del sol. Bueno, aquí tienen algunas imágenes de cómo hacemos estas fotogrametrías, de ejemplo de una muralla, que tenemos distintos tipos de distancia, podemos tener problemas con los ángulos, zonas no visibles, problemas con la ortofoto, etcétera, etcétera. No les voy a cansar con esto, porque poniendo las imágenes yo creo que lo van a entender. Estos son imágenes de algunos de los cacharros que usamos, para que ustedes puedan ver. Drones de todo tipo, de mayor tamaño, menor tamaño, pequeños aviones, sobre todo que hemos usado para hacer campos de batalla, o que usan nuestros compañeros en Egipto, tanto Antonio como Juan Ángel, y a veces pequeños drones casi que ahora que ya son de juguete que nos permiten barrer, por ejemplo, el castillo de Montiel en media hora, hacer entre 600 y 700 fotos, que posteriormente metemos un programa, Metashape, que nos permite trabajar con él y recrear y empezar a unir todas las fotos unas con otras hasta que nos generan un modelo 3D de lo que estamos viendo. A partir de ahí pues, se crea una nube de puntos, se crea una malla y a partir de ahí podemos hacer de todo con él. Sacar fotos planas, que son las ortofotos, fotos de alzado, podemos crear modelos digitales del terreno para comprender cómo funciona el terreno, podemos fotografiar enterramientos, porque muchas veces esos enterramientos al extraerlos se destruyen por la tierra que está muy apretada o es ácida. Aquí, como ven ustedes, podemos hacer muchos elementos. Bueno, esa es una de las imágenes, como ustedes pueden ver. Esto, por ejemplo, es la ortofoto de la nube de puntos, de todos los puntos que se han quedado en las fotos del castillo de Escalona, donde hemos estado trabajando hasta hace poquito tiempo. ¿Ven? Por ejemplo, ven, esas son las nubes de puntos del castillo de Escalona para ver ustedes en detalle a través de fotos. Bien, es verdad que con la vegetación hay que limpiarla, hay que ir creando ciertos elementos, pero ven ustedes, crean un detalle tremendo a través de fotos. Aquí la verdad es que también tuvimos que trabajar con el láser escáner porque en algunas zonas el dron no llegaba. Bueno, hasta que se crea esto que es la malla, en esta casa la malla gris, con todo el volumen en 3D. Posteriormente le damos color y a partir de ella podemos jugar con todo ese modelo, partirlo, crear modelos del terreno, sacar alzados, lo que ustedes puedan pensar, o sea que tendríamos documentado a centímetros, por ejemplo, un castillo de dimensiones como el de Escalona, o como verán ustedes más adelante, Montiel, la muralla de Toledo, lo que quieran pensar. Pero a veces tenemos que hacerlo con elementos más pequeños, a veces con una pértiga, con una cámara, la típica para hacerse selfies, se le pone un obturador, se sube en alto y se empieza a hacer fotos. Y esto en el día a día, a nosotros en excavación nos viene fenomenal. Por ejemplo, aquí ven la excavación de la iglesia de Santiago del Castillo de Montiel, donde pues, tenemos necesidad de hacer prácticamente ortofotos y modelos 3D cada semana de cómo vamos levantando, sobre todo los derrumbes, porque nos vienen genial para luego hacer trabajos de conservación y restitución de algunos elementos. O sea, que ven algunos elementos de cómo se fue creando, o para que vean el detalle que llega, donde tenemos las bóvedas de la iglesia caídas sobre los sillares de los arcos del arco triunfal de la iglesia o de alguna de las puertas. Esta documentación, al tenerla en 3D, la podemos consultar en todo momento y nos permite poder tomar unas decisiones u otras, tanto a la hora de estudiarlo como a la hora de trabajar en conservación. Obviamente, como ven, lo que ven en azul son las fotos que hacemos. ¿Ven? Estos son los barridos, por ejemplo, del barrio islámico de Montiel, de la zona de casas que pudimos excavar, donde a partir de esas fotos, como veían antes, se crea una nube de puntos, se va creando una malla y luego creamos un modelo digital del terreno. Como ven, la teoría es más complicada que lo sencillo que se hace. Bien, es verdad que a veces con los drones podemos tener el dron al final va volando y puede tener alguna variación de puntos. Así que lo que hacemos al final es, pues con equipos GPS subcentimétricos, vamos cogiendo una serie de puntos que luego los colocamos en esos modelos 3D y nos permite crear ya un modelo 3D que en algunos momentos puede llegar a tener un error de milímetros en algunos casos.
ahí ven en Montiel, o en el castillo de Naesor, donde pudimos hacer. O, por ejemplo, estos modelos digitales del terreno nos vienen genial para comprender algunos edificios. Esto es Mota del Marqués, en Valladolid. Es una gran mota que se construyó en torno al siglo XII, donde el modelo digital del terreno, sin darle colorinado, pues nos está marcando por dónde están los caminos de acceso, por dónde estaba la mota con el foso y dónde estaba la construcción. A partir de ahí, pues se va creando toda la malla y tenemos una ortofoto en detalle con la que poder dibujar todo el yacimiento. Esto nos permite y nos economiza mucho el trabajo. Bien, es verdad, pues que muchas veces después de hacer esta documentación, estar dibujando en casa, hay que volver al yacimiento para comprobar, para ver si nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado. Esto es un gran castillo, pero por aquí también tenemos algunos más cerquita, como la ortofoto y el modelo del terreno del castillo de Alhambra o del castillo de Rochafría, donde pudimos trabajar durante bastante tiempo. Pero esto no solo hacemos plantas de edificios para dibujar, sino que también podemos crear modelos digitales de edificios, como ven, y luego crear todas las secciones y los volúmenes que son muy necesarios a la hora de intervenir desde el punto de vista de la conservación, porque nos dibujan geometrías, nos dibujan todo tipo de elementos. Esta es la torre del Valle de la Cava de Toledo, que hicieron mis compañeros, Antonio y Juan Ángel, y como tenemos todas las secciones de las bóvedas interiores. Con esto se trabaja muy bien y nos viene muy bien la que dedicamos también a la historia de la construcción para medir bóvedas, para medir aparejos y para medir todos los elementos. Bien, la verdad que el uso más sencillo que le damos a la fotogrametría es este: una ortofoto plana de la iglesia a escala sobre la que dibujamos, y con ello creamos toda nuestra documentación. Pero esto al final es igual de subjetivo que cuando dibujábamos a mano, porque el dibujante está dibujando sobre un modelo 3D. Y si les aseguro que si cada uno de nosotros dibujáramos esta planta sobre una foto, no sería igual en ningún momento. Que muchas veces, a veces ya desde la administración se nos solicita el modelo 3D para que la administración lo consulte. El problema es que a veces la administración no tiene los programas necesarios para poder consultar el modelo 3D, porque las licencias son muy caras. O sea que, como ven, las nuevas tecnologías están muy bien, pero al final a veces tenemos que mandar el plano como toda la vida, o el técnico de la administración llevarse el CD a su casa y consultarlo a su casa. Que, como ven, todo está muy bien, pero a veces tenemos ese problema. O como ven, la excavación de Montiel, justo en el momento antes que se finalizó, hace unos meses, antes de empezar a hacer la consolidación, con todo el dibujo que hizo nuestro compañero Jaime García. Como ven, son intervenciones grandes de Castillo, pero también nos viene muy bien en los trabajos de gestión. Hace poquito pudimos intervenir en el convento de Santo Tomás de Fuenllana, un convento que es VIP, pero que no conserva la iglesia. La iglesia en los años 60 al alcalde se le cruzó de que se iba a caer, y ojo que sí cayó, porque la tiraron. Pues se nos pidió por parte del ayuntamiento y nosotros accedimos porque era un yacimiento que nos pareció interesante, reexcavar esta iglesia y los cimientos, y ahora se va a intervenir para musealizarla, todos los elementos. Aquí ven la iglesia, pues como una vez que se intervino, pero aquí había un problema que había que intervenir muy rápido, porque los vecinos cada vez que interveníamos se solían llevar algo, así que hubo que hacer una documentación muy rápida, excavarla. Además un día también nos encontramos que aquella siempre había sido la escombrera del pueblo, pues un señor también llegó y soltó el escombro a medio de la excavación, así que había que excavar rápido. Pero bueno, cuando uno coge la metodología es muy sencillo. El problema a veces que tenemos es que cuando trabajamos dentro de casco urbano también existe privacidad y no podemos volar a veces el dron lo que queremos, así que tenemos que combinarlo con pértigas, con elementos manuales. Y luego aquí teníamos un problema, que esto estaba en un callejón muy estrecho donde la luz era siempre muy distorsionada, por lo que teníamos que trabajar a veces pues, uniendo mallas con distintos tipos de luces. Ven ustedes, al final creamos un modelo del terreno y fuimos dibujando la planta junto con una planta que había antigua, que se había realizado en los años 60-70, que digitalizamos, de cómo era la iglesia. Y la fuimos uniendo las tres, cómo era el modelo digital del terreno, lo que nosotros íbamos encontrando digitalmente, en la excavación, y lo dibujábamos, y lo que fue en su día. Y de esa forma la fuimos uniendo. Aquí ven alguna imagen. También antes teníamos que tomar cota de todas las excavaciones, ahora directamente salen las cotas, aunque
A veces es bueno volver a cogerlas a mano. E incluso ya directamente nos crea los perfiles de las excavaciones. Y algo que nos parece que es muy interesante porque nos puede dar un volumen, nos puede dar ciertos elementos que son muy interesantes, incluso para algo muy sencillo, sacar las aguas de la excavación cuando la vamos a musealizar. Eso dirán ustedes, bueno, es muy trivial, sí, pero cuando te cae un aguacero y se te inunda la excavación, si tú ya tienes los modelos conforme vas excavando, pues es muy interesante. Y algo también que nos parece importante y que quizás ahora se está teniendo mucho en cuenta, yo por suerte puedo trabajar con el Ministerio de Cultura, en el ICE y en proyectos de envergadura, que es el ecologismo en las excavaciones arqueológicas. ¿Qué volumen de tierra estamos sacando? ¿Qué volumen de tierra estamos aportando? Aquí en Montiel nos preocupó desde el primer momento y fuimos calculando la cota del movimiento de tierra. Por ejemplo, hace poco trabajábamos en un proyecto de fondos europeos y una de las puntuaciones mayores era calcular las tierras que se iban a mover y qué se iban a hacer con ellas. Es decir, que si íbamos a crear contaminación con la excavación arqueológica. Para que vean ustedes hasta qué punto estamos funcionando eso. Nosotros en Montiel las terreras, para nosotros son manos de santo, porque nos están permitiendo volver a crear una base para la roca del cerro que estaba totalmente descalzada. Para nosotros nos está viniendo muy bien en ese sentido. O directamente solapando una fotogrametría con otra, conforme va avanzando la excavación, podemos ir creando la estratigrafía de la propia excavación con los distintos niveles. Para que vean ustedes, al final, lo único que exige esto es mucho sacrificio. El hacer el trabajo de nuevas tecnologías es muy sacrificado, porque muchas veces hay que hacer la fotogrametría en verano a las 6 de la mañana. Y si ha salido mal, no la puedes volver a hacer hasta las 9 de la noche. No hay otra. Y eso lo tenemos que entender los que lo usamos, y si no, pues a dibujar a mano. Y también tener un rigor en todo, en cómo hacemos, de dónde hacemos siempre las fotos, cómo creamos siempre el modelo y todos esos elementos que les comento. O por ejemplo, aquí ven 3 modelos de la excavación del castillo de Santa María de Guadiana, un castillo que le tenemos mucho cariño. Estaba pobre perdido a la mano de Dios, es un castillo interesantísimo que está en el término de Ramasilla de Alba, un castillo de la Orden de San Juan, donde pudimos excavarlo y rápidamente fuimos haciendo toda la documentación, creamos el modelo digital y a partir de él nos vino perfecto como base para hacer la reconstrucción virtual del castillo, cómo íbamos a funcionar. Es decir, aquí hubo que interpretar mucho, bien es verdad que conocíamos bien en el siglo XVI, teníamos una descripción precisa de las relaciones topográficas donde pudimos interpretarlo, pero fue todo en el mismo modo. A veces no es todo registrar con fotogrametría estos grandes edificios. Es verdad que quien me conoce a mí sabe que es lo que más me gusta. Soy de trabajar con grandes edificios y grandes excavaciones. A veces tenemos el registro en detalle, sobre todo de enterramientos o de cualquier otro elemento que pueda ser deleznable o que nos permita o que tengamos esa necesidad. Esto es yo creo que es de 2014, 2015, de la excavación interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella en Montiel, donde este enterramiento presentaba muchas patologías relacionadas con una muerte traumática, pero que al extraer los huesos, Montiel es muy arcilloso y los huesos se pegan. Pues se pudo estudiar a través del modelo digital del enterramiento. Ustedes, no tengo internet para poder comentarlo, pero es un modelo 3D totalmente con el que podemos trabajar en detalle y que incluso conserva todas las piezas de ajuar y todos los elementos con lo que podríamos trabajar. Es decir, que esta documentación la podemos llevar a casa y compartirla con otros compañeros, por ejemplo los antropólogos, para que ellos puedan estudiar los enterramientos si no han podido estar presentes en la excavación. Pero también registro en detalle de otros elementos que a veces tenemos dificultad para dibujarles. Esto que ven ustedes es la torre del homenaje del Castillo de Montiel, con una compartimentación muy tardía, que tiene este espacio porque se cayó parte del cerro con un terremoto en 1460 y la compartimentan, donde hace ya años en unas excavaciones pudimos ver que había una serie de grabados, pero prácticamente solo pensábamos que había dos grabados que se dejaron consolidados, pero que no lo acabamos de ver. Ha sido gracias a las nuevas tecnologías donde hemos podido sacar que prácticamente esta pared está llena por completa de grabados. Problema, que hay que buscar la luz que es necesaria para crearlos y poder trabajar. Bueno, aquí ven ustedes, si lo llegan a apreciar, un pequeño grabado. Más son grabados coetáneos con la construcción, porque esto es
muy alto en el muro, aunque aquí lo ven ustedes a pie llano, que faltaría unos 5 o 6 metros de excavación, al final son la presencia de todo un conjunto de alquerques, de símbolos, que a través de distintos filtros, de trabajo también de noche en la propia excavación, pudimos ir registrando, y con la fotogrametría hicimos el detalle, fuimos solapando el dibujo hasta que ustedes ven que toda la pared está lleno de símbolos del maestro constructor que le dio por hacer, símbolos relacionados con la protección y otros elementos como alquerques, pentagramas, cruces, etcétera, etcétera. Otro de los yacimientos donde trabajamos muy intensamente ya desde hace unos años, que es la Laguna Tinaja de Ruidera, que lo que conocíamos era pues que está llena de símbolos prehistóricos, obviamente símbolos prehistóricos. Esto es un santuario medieval que se ha usado prácticamente hasta la actualidad, donde lo que hemos podido hacer, y llevamos otros años, ahora se va a desarrollar un trabajo fin de máster por parte de mi compañera Lidia Lastra, que va a estudiar toda la Laguna Tinaja. Estamos esperando los permisos de la administración para poder documentarla, donde estamos ahora a través de fotogrametría, tanto a pie llano, como pueden ver ustedes, sobre todo también con dron. Al final es una laguna que no es accesible, y yo no me veo un barco por las lagunas, no tengo dotes de marinero. Hemos podido ver todos estos elementos. Hay una gran cantidad de cruces, y donde nuestros compañeros, Juan Ángel Ruiz, Antonio Gómez y Andrés Caña Carretón, ya las fueron documentando, y a través de diversos filtros pudieron ir documentando todos estos elementos que a veces no son visibles, sobre todo cuando hay una superposición, como en este lugar que se ha usado hasta hace 50-60 años. Bueno, aquí ven ustedes una superposición enorme de cruces. Pero algo que a veces se obvia en la fotogrametría es una herramienta excepcional para los trabajos de conservación. ¿Por qué? Porque nos permite documentar algo que a la gente, y a veces nos toca pelear mucho en los proyectos, que son los derrumbes. Los derrumbes de un edificio tienen un valor excepcional, y a veces nos encontramos que en obras grandes aparece una partida que dice movimiento de tierra, y eso lleva por delante todos los derrumbes, y nos quitan el 90% de la comprensión de ese edificio. Aquí ven ustedes la excavación de toda la bóveda interna de la Torre del Homenaje de Castillo de Montiel, que excavamos, fue en el 2016-17, yo ya me llevo por los años, donde pudimos hacer toda la documentación 3D de la bóveda. A partir de esta documentación 3D, nuestros compañeros arquitectos pudieron documentar que una bóveda había seguido hecha sin cimbra, y cómo estaba construida toda la Torre del Homenaje. Así como ven ustedes, nos da una información muy interesante. Esto estaba hecho a mano y a dron. Pero hay veces que los proyectos se complican mucho, y tenemos que echar mano de otros compañeros que manejan otras herramientas, como por ejemplo el láser escáner. Este es el castillo de Torres, un castillo hospitalero en la frontera entre España y Portugal, donde participamos en un proyecto Interreg europeo, y donde teníamos un problema. El castillo se veía muy bien, pero toda la aldea está debajo de los árboles, y es un parque natural, está lleno todo de acebuches y demás robles aquí en la ribera del Múrtiga, y teníamos un problema enorme porque se nos encargó estudiar el castillo, y ya en las primeras profesiones nos dimos cuenta que no era un castillo solo, es una aldea medieval, es una aldea de órdenes militares que conserva una parroquia, y que conserva una serie de fosos, conserva una serie de torres en el entorno, y se ha complicado mucho. A través de la fotogrametría, estos son modelos digitales del terreno, verán ustedes muchas líneas, no éramos capaces de entender nada, porque solo veíamos el castillo en la parte superior, y el resto eran curvas de nivel y árboles. Este proyecto les garantizo que está siendo muy complejo, sobre todo por el tema de los árboles. Bien, es verdad que a partir del año que viene parece que se va a deforestar toda la parte alta para que podamos excavar este edificio. Esto es lo que nos encontramos excavando allí. Este es uno de los muros de la iglesia, y fíjense ustedes, es que ni hacer una foto, es fácil. Sí que a partir de ahí lo que fuimos trabajando fue con el láser escáner, hasta que pudimos documentar por completo todos los muros. Ya les adelanto que faltan muchos que no hemos podido limpiar con el láser escáner. Pudimos documentar la iglesia, las torres, las líneas de foso y demás a través de la vegetación, porque aquí la fotogrametría no nos valía, ni de a mano ni con dron. Y fue a través del láser escáner con una cámara fotográfica incorporada con el que hemos podido hacer todo ese levantamiento. Pero también el láser escáner, como les decía, es una herramienta de conservación. Esto es el levantamiento del láser escáner de Montiel en 2016, donde nuestra compañera Paula Noriega hizo todo el levantamiento en 3D de murallas y la villa,
para poder empezar a trabajar, y esto nos viene muy bien porque de forma cíclica volvemos a hacer estos levantamientos. Esto nos viene muy bien para comparar procesos de erosión, procesos de movimientos de tierra, alteraciones, posibles desprendimientos, movimientos sobre todo de la roca. Desde 2016, este es de 2022, como ven ustedes vamos trabajando. Con ello nos viene muy bien a la hora de poder hacerlo. Ojalá tuviéramos esta información desde hace muchos más años. Bueno, como ven ustedes, esta es el levantamiento con el láser escáner de la excavación de Montiel, que bueno, tiene una precisión milimétrica. Y además esto nos viene muy bien porque de un día para otro que hemos acabado de excavar está hecha la documentación y podríamos empezar a hacer trabajos de conservación que son fundamentales para nosotros. Ahí ven todos esos detalles. Todos los vídeos están muy chulos para que lo vean. En Uclés nos enfrentamos también a un elemento muy potente. En Uclés nos enfrentamos a un yacimiento muy grande en población y con una problemática grande, que es la conservación del convento, que no es un monasterio, que es un convento, se llama, que es un convento, la Casa Madre de la Orden de Santiago, donde nos encontramos con un lugar que ha sido restaurado desde los años 40 y 50, con regiones devastadas y distintos elementos, y también que ha sido seminario, y nos vemos que es un yacimiento que es muy difícil de comprender, y que es un yacimiento que a día de hoy parecería pequeño, Uclés es muy pequeñito, pero es un yacimiento muy complejo, y si no fuera por las nuevas tecnologías y la documentación no nos permitiría trabajar en un área muy extensa. Esto es la delimitación parcial de Uclés, con 7 grandes sectores, entre los que se incluye la población. Uno que tenemos es que la población es un BIC y como tal toda intervención podemos documentarla y debe tener un control arqueológico, sobre todo para ver cómo era esa villa medieval. Pero a día de hoy nosotros estamos trabajando sobre todo en el sector 2, 3, 5 y 6, que son los arrabales andalusíes, el Cerro de la Defensa, que es una ciudad fuera de Uclés, una ciudad almorávide, o el sector 2, que es la Torre Albarrana. Lo bueno que tenemos es que aquí sí que empezamos ya en 2015-2016, hizo un volumen de documentación prácticamente completa, y las nuevas tecnologías nos permiten poder excavar en cualquier momento, en cualquier lugar y posicionarlo y ir creando ese mapa de yacimiento. Esto es el Castillo Nuevo o la Torre Albarrana de Uclés, que igual que teníamos una problemática que en el exterior podíamos documentarla muy bien, pero al interior tenemos que el depósito de agua del pueblo está dentro de la torre. Y comprender cómo había evolucionado la torre sin poder volar en el interior, una torre de torno a 25-26 metros era muy difícil. Sí que aquí tuvimos que volver a recurrir al láser escáner, tanto al exterior como al interior, ya unimos las mallas para que lo vean ustedes. Y sobre todo hicimos el levantamiento con láser en el interior, y lo que nos pudimos ver fueron cómo era la construcción medieval y las modificaciones que había hecho Felipe II al convertirlo en castillo propiamente de Uclés, para que vean ustedes esos alzados por planta, por secciones, y que a día de hoy son muy interesantes porque nos permiten también plantear, sacar ese depósito de agua de ahí y poder ubicarlo en otro lado, y cómo hacerlo y pasar esta documentación a los arquitectos que lo van a ver. Pero también estas nuevas tecnologías interviniendo en lugares tan emblemáticos como el Puente de Alcántara de Toledo, donde hemos estado trabajando hace poquito. Ahora hemos empezado a trabajar también en San Servando, están ahí nuestros compañeros, donde todo el estudio nos permitió documentar cómo, sobre todo en la zona intramuros, en la zona del puente, las distintas fases del puente, como la primera fase era andalusí, con unas modificaciones del 13, otras del 15, y una superposición de 2 torres, posiblemente la primera de época de Alfonso X y una posterior ya del siglo XIV, posiblemente del obispo Tenorio y de la destrucción que se hace del puente en el asedio de 1368. Además pudimos comprobarlo sobre todo a través de fotogrametría y láser escáner, porque había una serie de bóvedas que no coincidían, otras que se iban, y pudimos ver cómo se habían ido trasladando ciertos elementos de la torre baja a la torre alta. Pero ustedes podemos creer toda esta documentación, a nuestros compañeros arquitectos les vino muy bien y a nosotros nos vino también excepcional. Bueno, esto es realmente lo que hacemos con fotogrametría. Bueno, ustedes hacemos un poquito de todo. Luego otros elementos que usamos, por ejemplo, es la fotografía térmica. Es decir, una cámara térmica que barre las distintas temperaturas del suelo o de los muros, pues nos permite entender y hacer fotos montándola en un dron o directamente a mano. Por ejemplo, la fotogrametría térmica la estamos usando en el campo de batalla de Montiel para localizar fosas,
No estamos teniendo mucha suerte, sinceramente, pero también nos vale para algo fundamental, comprender cómo era el paisaje anteriormente, porque los cauces de ríos, los principales no, pero de zanjas han cambiado, los caminos han cambiado, y cuando se han soterrado estos elementos no se comportan de forma igual. Y en Uclés lo estamos viendo en el campo de batalla de Uclés que hay caminos que están amortizados por la concentración parcelaria y que a veces hacemos los estudios de la caminería con los caminos actuales y el camino medieval va a veces a 500 metros. Y esto la fotogrametría y la fotografía térmica nos lo dice porque vemos a veces el camino enterrado o el cauce enterrado de agua y eso es muy interesante. O la foto de edificios. Como ven ustedes, se comportan de manera distinta. Ahí podemos ver distintas fases o distintos materiales, puertas tapiadas, puertas abiertas, que hay veces que no podemos intervenir o hacer una cartera de edificios, pero nos dan mucha información. O ahora lo estamos usando en Uclés para ver dónde estamos. Uclés está teniendo algunos socavones, estamos haciendo fotogrametría del suelo para ver las corrientes de agua si se han desviado de su uso original y porque eso están creando esos movimientos de tierra. ¿De acuerdo? Otro de los elementos son los sistemas de información geográfica. Como ven ustedes aquí, esto es un mapa creado a través de Google View, Google Street View, no me acuerdo cómo se llama, Google Earth. Esto se lo pongo sobre todo para que nuestros alumnos luego no nos digan que en sus trabajos que no pueden crear mapas. Este mapa está hecho en 10 minutos. Vosotros ponéis aquí vuestras imágenes y directamente, vuestros lugares y directamente tenéis vuestro mapa con vuestra leyenda, con vuestro nombre, vuestro norte y vuestras caras, que es todo lo necesario. Así que aprender un poquito de esto y que en los trabajos de clase, en TFGs o en TFMs, no nos encontremos sin mapas, porque muchas veces trabajamos y en historia los sitios tienen su lugar y tienen su zona. No tendremos trabajo sin mapa, porque no trabajamos en ET. A partir de ahí, eso es un mapa sencillo, es el mismo mapa pero creado ya con un sistema de información geográfica más potente, donde estamos analizando, por ejemplo, el poblamiento andalusí del entorno de la Cora de Santander, del entorno de Uclés y Huete, con todo el conjunto de torres, alquerías, que nos permite esos análisis crear zonas de ampliación, por ejemplo, estas zonas con los vados del paso del Camino de Toledo, y como ven ustedes, nos permite analizar todo el territorio, nos permite comprender por qué cada vado tiene su fortificación, por qué cada elemento, es decir, trasladar nuestro trabajo de campo a estos estudios. Pero también crear mapas de dispersión. Este, por ejemplo, es el mapa de dispersión de los restos de armamento que hemos encontrado en Salvatierra, en el asedio de Salvatierra. En azul pueden ver las puntas de flechas y virotes y en amarillo los bolaños que hemos ido localizando. Como ven ustedes, por solo esa posición podemos, y el modelo digital, podemos comprender desde dónde se lanzaban las piedras y desde dónde se lanzaban las flechas. Es decir, intentar un asalto frontal por la zona de la puerta e intentar batir por el lado contrario con los catapultas. Más que nada porque era el único lugar donde podían tener facilidad para... Bueno, es trasladar los trabajos, es decir, el armamento que encontramos a pie llano, a mapas y a modelos digitales que nos permitan comprender el edificio. O también campos de batalla, como puede ser Montiel, donde, por ejemplo, pudimos localizar un elemento que para nosotros ha sido fósil guía, que son las tachuelas o los clavos de cabeza de clavija de violín, que son las que llevaban las caballerías medievales, que son los que nosotros hemos documentado el movimiento, o seguimos documentando el movimiento de tropas a través de ellos. Pues aquí un SIG con los distintos tipos de armas, donde se han actualizado, y sobre todo esos elementos que nos interesan tanto, que son los clavos de clavija de violín, dónde se concentran, cómo se van moviendo, a través de estudios de densidad, donde los vamos documentando a través de GPS. Ello nos permite pues, crear a través también de estos propuestas de cómo fueron esos asedios. Por ejemplo, este es el asedio de Salvatierra, donde hemos localizado a través tanto de materiales, donde pudo estar localizado el campamento almohade, dónde pudo localizarse la artillería, dónde pudo localizarse la infantería, etcétera, etcétera. Es decir, esos datos trasladados a una interpretación histórica, que es lo fundamental. Pero también los nos permiten hacer estudios de visibilidad. Es decir, por ejemplo, es un estudio de visibilidad de qué se ve desde el castillo de Montizón. Ello nos permite también comprender por qué el castillo de Montizón tiene que tener una atalaya, tiene que tener puntos de apoyo, porque en algunos puntos está ciego. O
los estudios de visibilidad del castillo de Montiel que nos permitieron comprender dónde estaban las atalayas del castillo. Porque el castillo era ciego en varios puntos y a partir de donde se quedaba ciego por este estudio nos decía el mapa, aquí no ve el castillo. Pues pudimos ir situando dónde podían estar las atalayas, a partir de ahí iniciar nuestro trabajo de campo. En Uclés nos ha pasado 3/4 de lo mismo. Uclés, cuando uno está allí, ve que es un lugar prácticamente ciego, salvo hacia la zona occidental. A partir de ahí vimos lo que veía Uclés a través de Uclés y luego comprenderlo a través de las atalayas que íbamos localizando y nos pudo crear un mapa de visibilidad. Y con él, pues trabajar en el campo, si al final es los SIG tanto a posteriores como herramienta previa para ir al campo. Aquí ven uno de los mapas de Uclés del entorno. O por ejemplo, los trabajos en el castillo de Riopa. Los trabajos en sierra son muy difíciles, sobre todo para comprender visibilidades. En este sentido, pudimos comprender que el castillo de Riopa estaba controlando uno de los pasos hacia Granada y hacia Murcia desde Alcaraz. Solo para que vean ustedes las imágenes. Yo les voy poniendo algunas para que las comprendan. Pero también veíamos que se nos quedaba ciego en este punto, como ven ustedes. A partir de ahí, la prospección que hicimos nos permitió documentar dos nuevos yacimientos medievales, como era la Torrecilla o Cortijo de los Grillos, que había ocupación medieval y 2 posibles atalayas, que lo complementaban con lo que había. O estos estudios de visibilidad para comprender ciertos hechos históricos. Por ejemplo, este es el vado de los huesos de Montiel, donde las crónicas nos decían que se había tendido una celada a las tropas de Pedro I. Cuando uno está allí, ve que es un punto prácticamente ciego, que solo tiene visibilidad del río, cuando uno entra dentro de este valle. Pues eso también nos vino muy bien. Pero esto sí, también nos permite calcular rutas óptimas de un punto a otro. Por ejemplo, en el estudio que hemos hecho del asedio de Montizón de 1465, en el que participa Jorge Manrique, se nos citaba movimientos de tropas en diversos puntos, pero no se nos decía muchas veces por dónde habían cruzado. Sierra Morena. A partir de ahí, porque creamos estudios de rutas óptimas, y lo que sí que les puedo decir es que prácticamente estas rutas óptimas por parte del SIG nos decían puntos que luego eran impracticables actualmente. Así que muchas veces cuando los andábamos no tenía razón de ser. Es decir, a veces las nuevas tecnologías se equivocan por conforme están modelados actualmente. A partir de ahí pues, fuimos creando todos esos puntos y haciendo prospecciones. O el estudio del paso entre Riopa y Alcaraz, que cuando lo documentamos nos vino a coincidir con una antigua vereda en estos mapas del siglo XIX, que eran fundamentales, pero todo el mundo pensaba que se pasaba por otro lado. Al final hay que combinar todo. Obviamente el uso del LIDAR es modelos digitales del terreno a través del reflejo de ondas o de impulsos electromagnéticos que pueden ir en drones. En Montiel pudimos hacerlo hace unos años y en el que documentamos como elemento principal esto que ven aquí ustedes, el camino de acceso del castillo haciendo zigzag para llegar hasta la zona donde se accede. Eso lo pudimos ver con un LIDAR. O en Cuenca, en la fortaleza de Altomira, que actualmente hay una ermita, donde ustedes todo un conjunto de antenas, y que todo el mundo interpretaba este castillo que se citaba en las fuentes medievales como una pequeña torre que ven aquí en este punto, pero que a través del LIDAR pudimos dar cuenta que era una fortificación, donde los modelos digitales nos pusieron dónde estaba la muralla, donde había terrazamientos anteriores, y cuando hicimos la prospección pudimos comprobar cómo era un castillo de grandes dimensiones andaluz. O a veces también lugares donde no tenemos facilidad de acceso, como el castillo de Montizón, que hay una zona que no es de facilidad de acceso y se nos citaba un castillo padrastro de Montizón en el siglo XV. Nosotros, bueno, se nos citaba en las fuentes, no las vamos a leer, pero ahora haciendo los LIDAR del entorno ya nos salía un punto donde podía estar situado. A partir de ahí hicimos la prospección pidiendo un permiso por no tener que entrar a toda la finca y a partir de ahí documentamos el recinto principal. Para que vean ustedes cómo esto también nos viene, no lo entiendan ustedes como un trabajo a posteriori, sino que también nos viene muy bien para hacer planificación. O, por ejemplo, aquí, esto es de la documentación de una alquería que hay en Villahermosa, los alejandrinos, donde ya el propio LIDAR nos está marcando muros y ciertos elementos que luego allí no son tan visibles. O el uso de otras herramientas como los análisis multiespectrales en campos de batalla, como les refería anteriormente, donde nos están marcando nuevos caminos, nuevos cauces de ríos y distintos elementos que para la batalla de Uclés son muy importantes porque fue una batalla que es muy difícil de acotar en el lugar. Y además, que haya unos ríos en los lugares que no están ahora también son muy interesantes para que nosotros podamos entender. Obviamente, estudios geofísicos.
Aquí vemos a nuestro compañero José Luis Sánchez cuando desarrollaba su tesis. Prácticamente todos los compañeros de arqueología pues tuvimos su visita y pudo participar con nosotros. Aquí haciendo el estudio de la torre de homenaje de Montiel, pues con estas herramientas pues que ya pueden estar obsoletas. O trabajando en el propio convento de Uclés, donde hemos trabajado haciendo orfeoradas tanto de forma manual o pues también con un dron, con el georradar, y donde hemos podido documentar en el patio el trazado de la antigua muralla del convento medieval que se amortiza para construir el convento moderno. O los trabajos en el campo de batalla de Aljubarrota, que nos interesaban mucho, sobre todo para documentar todas esas fosas que citaban fuentes y donde pudimos trabajar. Por avanzar un poco y no ir cansándoles mucho, también trabajamos en arqueología de arquitectura. Al final, arqueología de arquitectura es estudiar un edificio como si fuera una excavación, analizar todos sus estratos, pero en este caso no son estratos de tierra, sino son estratos constructivos. Ahí ven un alzado de la muralla de Cabestreros de Toledo, que pudimos trabajar, creo que hace ya 2 años, ya me lío. Ahora estamos trabajando en otros puntos. Al final, como ven ustedes, vamos sumando tecnologías a todo ello. Este es el levantamiento con un desplegable de la puerta en codo de Uclés, de la puerta de la muralla en cremallera. Y al final lo que nos viene a decir la arqueología de arquitectura es esto es un detalle de Salvatierra, es qué se hace antes y qué se hace después en un castillo, o en una muralla, o en un edificio, o aquí lo podríamos hacer perfectamente, y que es fundamental a la hora de intervenir en un edificio. Sin un estudio de paramentos no se nos podría dejar hacer ninguna intervención de conservación, porque nos lo estamos comiendo toda la información. Básicamente tenemos una muralla previa y otras que se van adosando en diversas fases. Esto es lo que dice de forma muy simple la arqueología de arquitectura. ¿Qué se hace después? ¿Qué se hace antes? ¿Qué se hace después? Y que lo dotemos de un valor histórico. Y eso nos lo da todo un conjunto de estudios que van a ver ahora ustedes. Bueno, estos son los estudios de paramentos de Montiel con todas sus unidades, donde leemos el edificio. Esto luego se corresponde con una serie de fichas, donde lo vamos incluyendo. Hay ciertos tipos de muros que nos piden de un análisis más complejo, como son los tapiales, donde tenemos que registrar todo el sistema constructivo. Nos permite también hacer dibujos de todas las fábricas para poder compararlas. Y algo que a nosotros nos funciona muy bien, que son los estudios de morteros. Los estudios de morteros que llevamos haciendo ya muchos años y los incluimos como una partida en todos los trabajos que hacemos, nos están dando muy buenos resultados. Es decir, cómo está construido un edificio. Y lo que vamos viendo es que hay diferencias entre una época y otra. Y a veces diferencias que también ocurren en otros edificios cercanos o con conexión, que lo que nos permite estudiar toda la evolución histórica. La suerte que tenemos es contar con un laboratorio aquí en la propia Universidad de Castilla-La Mancha, que es el IRICA, nuestros compañeros que trabajan de forma excepcional y con los que trabajamos codo a codo, y que ellos son químicos, nosotros somos arqueólogos, pero aquí está Carlos Rivera, que es con el que más trabajamos nosotros, pero que nos permite crear un debate fundamental a la hora de trabajar cómo está hecho esto, de dónde procede la tierra, de dónde ha sacado la cal, por qué ahora lleva más cal y otra lleva menos cal, por qué justo 2 castillos tienen el mismo tipo de mortero, quizás que lo han hecho los mismos en un momento determinado. Bueno, aquí ven todos ustedes todo el proceso, desde cómo lo recogemos, aquí cómo trabajan nuestros compañeros de IRICA, los distintos tipos de estudios que hacemos, con composiciones de los morteros, composiciones de la piedra, análisis térmicos que nos dicen sobre todo qué cantidad de cal lleva, qué cantidad de yeso. Y lo importante de esto luego son las comparativas entre un mortero y otro, y sobre todo conocer en qué fase estamos. Y esto nos da una información muy importante. Bueno, estos son tablas y tablas. Este, por ejemplo, es un mortero que recogimos de la muralla obrera de Toledo, que a ustedes le dirán, pues bueno, es un mortero, pero nos vino a dar un mortero muy similar a lo que estábamos viendo con castillos muy lejanos, como podía ser Gormaz, podía ser Montiel, podía ser Travesol, podía ser Salvatierra, que era un uso en época omeya, en época califal, de usos de morteros de cal y yeso, algo que luego va a desaparecer. Aquí ven ustedes, por ejemplo, estos son morteros desde Villanueva de la Fuente, por la muralla en Miral, Montiel, esto es el castillo de Huete, donde son morteros muy similares, con una distancia muy lejana, pero con un valor muy parecido en lo temporal. A veces también nos permiten en fábricas muy parecidas comprender
ciertas diferencias. Por ejemplo, esto de la muralla de Toledo, sobre todo para las fases más modernas, pudimos determinar ciertas reformas desde el siglo XVIII al XX a través de cambios de mortero y poder estudiar toda la muralla de forma previa. O algo también que nos interesa mucho: ¿de dónde proceden los materiales del castillo? Sobre todo la piedra. Esto es una lámina delgada de los sillarejos de la torre Mocha de Montiel, de la primera torre del homenaje, que gracias a eso y la comparación con toda una serie de canteras nos permitió documentar de dónde procedían los materiales del castillo de Montiel. Y eso nos permite comprender cómo era Montiel y el entorno en la Edad Media, dónde estaban las canteras, dónde estaban los caminos, de dónde se sacaba el material, cuánto costaba traerlo, y nos permite comprender la sociedad medieval. Y tienen ustedes un mapa de toda esta dispersión. Pues con todo esto que ven ustedes de analíticas, lo que nos permite es crear lo que nos interesa: fases históricas del edificio. Este es el estudio de paramentos del castillo de Escalona, donde determinamos que un conjunto de fases y donde debemos volver a intervenir. La muralla de Uclés, donde hemos determinado todo un conjunto de fases que van desde el siglo XIII hasta el siglo XX. El castillo de Montizón, que pudimos ver toda la reconstrucción que había hecho Jorge Manrique a través del estudio de paramentos. O la puerta de Cifuentes de la muralla de Uclés, que era una reforma del siglo XV y rompe perfectamente la muralla del siglo XIV. Es algo que nos interesa mucho, pero que nos permite sobre todo comprender cómo va evolucionando. O en Montiel, que a partir de la creación de eso, todos los estudios nos han permitido comprender cómo evoluciona todo el castillo. Y esto nos sirve para dar un paso más en la tecnología. A partir del estudio, la determinación de fases, crear en lo que estamos trabajando ahora, que es la creación de los BIM, que es crear modelos 3D, y es una mezcla de modelos 3D y SIG, donde en cada muro, de forma interactiva, podemos meter toda la información de cronología, analíticas, trabajos de conservación, y que está un clic y que nosotros podemos trabajar con ello. Ya de hoy seguimos trabajando con ello y nos permite pues analizar y condensar toda la información prácticamente desde cualquier paño, desde cualquier lienzo, pinchando, nos da toda la información de todos los trabajos que hemos hecho. Y a partir de ahí, como les decía, toda esa información nos permite trabajar en arqueología virtual, donde yo me voy a detener un poco. Yo solo voy a incidir en unos elementos. La arqueología virtual no nos debemos quedar solo con la parte bonita, qué bonito es el castillo. Ahora sí que vemos cómo era el castillo. La arqueología virtual a nosotros nos vale sobre todo para englobar hipótesis. ¿Cómo era el castillo? Pues podemos levantar un muro de 3 metros, pues no, es que el muro, no podía tener el castillo un muro de 3 metros, pues no cabe el petil. O no podía, y si nos dicen las fuentes que el muro derramaba las aguas en el aljibe, no puede tener 4 metros, sino que tiene que tener 3. Y a veces, cuando nos enfrentamos a la arqueología virtual a una propuesta, es donde vemos que nuestra propuesta falla o no falla. Obviamente en la conservación, y esto es muy interesante, como verán ustedes, hacer propuestas de cómo vamos a intervenir en un edificio y cómo va a quedar, y hasta dónde podemos llegar. Y obviamente la comunicación, que es lo que ustedes más conocen. Por ejemplo, esta es la propuesta de estudio de paramentos de Salvatierra y cómo empezamos a construir todo el 3D del edificio. En ustedes fuimos probando distintas hipótesis, elementos en los que nos íbamos equivocando, el tapial, decíamos, pues este tapial no puede ser así, tiene que ser así, y cómo íbamos creando toda la reconstrucción virtual de Salvatierra. Aquí en Salvatierra fue prácticamente un año de trabajo con los compañeros que trabajaban la virtualización, hasta que quedó esta magnífica reconstrucción virtual y donde nuestros compañeros pudieron hacer todo ese trabajo de la propuesta de evidencias, de qué éramos seguros que teníamos, qué dudábamos más o qué era menos coherente. Y luego esto que para mí es muy interesante es la integración de esas reconstrucciones 3D en el paisaje. Estas reconstrucciones 3D en el paisaje dan mucho más valor y nos permiten comprender los edificios. Y luego, como les decía, desde el punto de vista de la conservación, esta es la zona del frente sur del Castillo de Montiel, y con un proyecto del Ministerio les propusimos hasta dónde podíamos llegar en distintas fases. Les dijimos que se podía levantar la muralla hasta el nivel que correspondía, el nivel que tenía la cota más alta. Podíamos hacer una reconstrucción total y volver a las almenas y hacerle cualquier elemento. Pero eso nos permite debatirlo antes de intervenir, no cuando ya se ha hecho el crimen, decir, joder, es que yo no sabía que iba a quedar esto. Sí, es una herramienta de discusión entre distintos profesionales.
pero también a la hora de hacer propuestas de musealización. Este es el acceso en codo a Montiel, donde fuimos probando distintos modelos de cómo queríamos entrar por la puerta. Sabíamos que teníamos que salvar las distintas pendientes con un conjunto de elementos metálicos, porque si no era inviable, y fuimos probando y cada vez que íbamos viendo esto pues no queríamos hacerlo, no queríamos meter tantas mallas, no nos gustaba. Fuimos probando todo ese elemento hasta que al final toda la reconstrucción virtual nos vino a decir que solo que queríamos salvar un escalón con un pequeño trames y el otro rellenarlo como se había estado rellenado. Pero nos permitió debatir entre nosotros y presentarlo al pueblo, que era el que al final también tenía que decidir. Y obviamente también la reconstrucción virtual de forma a difusión. Esta es la reconstrucción de la sede de Montiel que pudimos hacer con los compañeros de Despertacer. Ven ustedes con todo el cerco, ese muro perimetral que hace las tropas de los Trastámaras y algunos ataques que se realizan. Y ya para finalizar, ponerle una conclusión que va en la línea con lo que hemos ido hablando. ¿Qué función tienen las nuevas tecnologías en el patrimonio histórico? Pues yo le diría que obviamente su principal función es registrar las evidencias materiales del pasado. En esto creo que todos estamos de acuerdo. Que nos permite analizar los hechos históricos y las personas que lo hicieron posible, y obviamente que nos permita transmitir y legar nuestra historia a las generaciones futuras. Por mi parte, pocas más. Muchas gracias por su atención.